Hola, buenos días a todos. Andrea, Miranda, a Lucía también y a Yacer también, a James. Bueno, pues el tema de hoy bien interesante. Voy a ir cambiando el nombre mientras tanto. El tema de hoy bien interesante, ¿verdad? Porque es muy común el tema de tener antecedentes penales o policiales en todos los países del mundo. Pero para que las personas que nos siguen puedan comprenderlo específicamente, hoy vamos a hablar de España y de las repercusiones que tiene el tener antecedentes penales o policiales. Para no hacer el video tan largo, hemos decidido además que vamos a dividirlos en dos. Hoy vamos a hablar sobre los antecedentes policiales y próximamente, en la próxima formación, vamos a hablar sobre los antecedentes penales. Y bueno, cualquier cosa también que sepan las personas que nos ven, que en nuestra página web tienen unos artículos bien completos, bien interesantes sobre las penas, sobre qué significa y todo, que lo ha hecho Miranda hace ya algún tiempecito, ¿verdad, Miranda? Si mal no recuerdo, está en el blog ya de Isakura Asociados. Y además, yo también ayer les dejé todo como el resumen de la formación que vamos a dar hoy. ¿Por qué es tan importante entender en el caso específicamente de Isakura Asociados el tema de los antecedentes penales o policiales? Bueno, porque en concreto tenemos clientes también españoles que los tienen, pero afecta especialmente a los ciudadanos extranjeros, ¿verdad, Miranda? Eso es a los efectos de obtener una residencia, la nacionalidad, una renovación incluso, cualquier cosilla, hay que tenerlos en cuenta. De hecho, la típica pregunta de Miranda y mía que asesoramos es cuando nos dicen tengo antecedentes penales o policiales es ¿y qué permiso de residencia tienes o si eres español? Cuando nos dicen soy español es como ok. Respiramos. Y lo sabemos también ahora que al hacer llamadas para el tema de proponer el tema de la nacionalidad española, nos ha pasado bastante, ¿verdad, Andrea? Que por eso ahora más hemos decidido hacer este tipo de formaciones, la enorme cantidad de personas que tienen antecedentes penales o policiales y por eso no pueden optar a la ciudadanía española. De hecho, muchas personas no saben que por tener antecedentes penales pueden negarte también el derecho a cualquier residencia que vayas a tramitar, pueden negarte las renovaciones, salvo ciudadanos familiares de la Unión Europea. En ese caso, no deberíamos tener ningún tipo de problema para hacer las residencias o las renovaciones. Para la ciudadanía española sí, pero para las renovaciones con los familiares de comunitarios no les afecta tanto. Y por ahí ya vamos a arrancar bien en qué son los antecedentes policiales, etcétera. Es importante también que las personas sepan que no debería afectarnos para renovar ni para hacer ninguna residencia cuando tenemos antecedentes policiales. ¿Por qué? Porque como sabemos, como también sabe James, que ha sido fiscal también en Cuba y es abogado también en el área penal, que al no haber una sentencia firme condenatoria contra una persona, no se le podría del todo cercenar o vulnerar el derecho a renovar. Pero en la práctica nos hemos encontrado con que sí que es verdad que cuando una persona tiene antecedentes policiales y es ciudadano extranjero en momento de renovación, no se le concede, ¿sí? Porque está en algo que le ficha ahí y le pone alerta roja, ¿sí? Bueno, yo he preparado un pequeño esquema para no demorar mucho y ser bien concisa. Y les paso primero explicando, y aquí luego Miranda me va a complementar, qué son los antecedentes policiales en España. Decirles que son aquellos que se generan cuando una persona es detenida por, ojo, la policía nacional, la policía local también puede ser, y por supuesto que la Guardia Civil, policías autonómicas, que es la municipal básicamente aquí en España, y que independientemente de que la persona sea condenada o no sea condenada, sea absuelta o esto ni siquiera vaya a juicio, la persona sí o sí tiene estos antecedentes policiales porque, repito, se abre una fase como de investigación previa que, aunque no haya del todo una causa o una sentencia, repito, esto es causal de tener antecedentes policiales. Quiero destacar también que se puede, esto es bien interesante, se pueden tener antecedentes policiales, aunque, repito, no se tengan antecedentes penales. Y además, los datos personales que obtiene tanto la Policía Nacional, la Autonómica, como la Guardia Civil,
son obtenidos sin el consentimiento explícito de la persona afectada y son recogidos además por la policía en un marco de investigación. Y esto porque es importante que yo destaque el tema de la recogida de datos, porque no voy a ahondar en esto, Miranda, también y a los compañeros, pero estuve investigando bastante, Miranda, sobre la protección de datos, sobre la propia protección que existe y además, cuidado, que esta protección de datos incluye que no debería haber tema de ideología, porque es peligroso, tema de sexualidad también, tema de religión, sí, pero también leía que sí que es verdad que, repito, en un marco de investigación que tenga que ver con asuntos terroristas, etcétera, es posible también hacerle preguntas a la persona investigada sobre estos puntos en concreto que ya sabemos, además, lo concatenamos con la semana pasada, son como muy complejos, ¿no? Que es la religión, la raza, la nacionalidad, la política, la ideología. Y además, por eso, la persona con los antecedentes policiales tiene el pleno derecho a pedir que se borren los datos, el fichero también. Miranda, no sé si aquí me quieras concretar algo más sobre qué son los antecedentes policiales o cualquier cosa que tú sepas con respecto a ellos. Eso es, realmente es un poquito lo que has dicho tú. Tú no tienes que estar condenado por un cierto delito tipificado en el Código Penal para que te figuren esos antecedentes policiales, porque ya con el mero hecho de la detención, con esa fase de investigación, con que tengas la condición de investigado, ya te van a figurar. Y lo que sí que es muy importante, que de eso también hablaremos en la próxima formación, es que en el caso de que tú hayas sido investigado y finalmente se haya sido condenado por un delito, para poder suprimir y cancelar estos antecedentes tendrás que cancelar primero los penales. Eso es muy importante a tener en cuenta. En el caso de que tú no hayas sido condenado, se te ha cerrado, se te ha archivado, sobreseído o directamente te han absuelto, sí que podemos ir directamente a cancelar los policiales, porque es lo único que te va a figurar, no vas a tener penales. Ese dato también yo le iba a decir, es bien interesante, Miranda, porque las personas piensan que al tener, claro, es así un poco, abro fase de investigación como policía, abro antecedentes policiales porque estoy investigando a una persona, no pasan a penales porque todavía no hay una condena, pero imagínense que sigue el procedimiento, se hace juicio, etcétera, se condena a la persona, hay una pena de por sí, ¿verdad? Y la persona tiene penales y policiales. Ojo. Entonces, las personas muchas veces piensan que cuando ya por fin he cumplido mi pena, mi sentencia, se supone que deberían de manera automática borrarme los antecedentes penales y que ya no tengo los policiales. Pero cuidado, porque es imprescindible, lo debería hacer el juzgado de oficio, el pedir la cancelación de los penales, pero eso no suele pasar. Y lo más como raro del asunto es que además de que me pide, de que yo tengo una cancelación de penales que la puedo pedir de manera directa, también tienen que recordar que es imprescindible cancelar los policiales, porque si no los policiales también se pueden quedar allí, ¿sí? He de recordar también un caso, tú no estabas, Miranda, fue bastante antiguo, pero fíjate, le habíamos hecho la solicitud a un ciudadano venezolano de nacionalidad, que lo conocíamos, le habíamos hecho las renovaciones de residencia, todo sin problema. Y solicitamos la nacionalidad española, todo bien, ¿verdad? Ok. Habíamos hecho la solicitud de nacionalidad española, imagínate tú, Miranda, un año, 2 años, 1 año y medio más tarde, todavía no estaba este tema de las demandas ni nada, eso hace bastante tiempo. Un tiempo más tarde nos requieren porque nos dicen que el cliente tiene antecedentes policiales. Y claro, nos quedamos locas porque lo típico es que tú hablas con el cliente, se lo preguntas, te dice que no, tú le pides los antecedentes penales del país de origen, no tiene, y claro, cuando lo llamamos, nos comentó, que esto es lo heavy del cuento, nos comentó que sí que había tenido un problema de conducción, con alcohol, etcétera, de puntos, sobrepasar, una tontería. Y había pagado su multa, esto había pasado muchísimo tiempo, como que habían pasado 2, 3 años, ya él hasta se le había olvidado, porque él había contratado un abogado justo para todo este tema. Pero al no pedir la cancelación de los policiales y estar allí, estaba perjudicándonos en el tema de la nacionalidad. La buena noticia es que el ministerio nos dio un tiempo para aportarlos, nosotros pedimos extender ese tiempo un poco más, pedir esa prórroga de tal, para solucionarlo. Y mientras tanto, buscamos el tema de la cancelación de los policiales. Entonces, para que la gente lo sepa. Voy a comentarles otra cosita por allí, importante también. Otra pregunta interesante que nos hacen las personas. ¿Se pueden cancelar los antecedentes policiales? Obviamente, con lo que ya estamos diciendo, sí.
sí se pueden cancelar, ya que uno de los derechos, repito, que se tiene en relación a la acogida de datos es pedir su propia cancelación. Pero esto es posible si el procedimiento judicial terminó, ojo, en archivo, en sentencia absolutoria o condenatoria, y si es condenatoria, entonces hablamos de que tiene antecedentes penales y eso será causa de otro video para explicarlos mejor. Y también si incluso no hubo ningún procedimiento judicial. En este caso, repito, cuando es absolutorio o cuando no hubo un procedimiento judicial o no avanzó más la causa, yo puedo pedir la cancelación de mis antecedentes policiales. O también, repito, si ha habido una condena, he cumplido mi condena, mis antecedentes penales también los solicito y me los entregan, también puedo pedir la cancelación de los policiales. Si en consecuencia, repito, el procedimiento penal se fue condenado, primero hay que cancelar los penales. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Tercera pregunta que nos hacen bastante, porque yo he cogido un poco las preguntas que nos suelen hacer. ¿Qué hay que hacer para cancelar los antecedentes policiales? Miranda va a ser como la encargada de explicar más este punto, pero yo les tengo que decir que hay que presentar primero una solicitud de cancelación y para presentarlo hemos de aportar los siguientes documentos, ¿sí? Primero, debemos saber que lo debemos presentar ante el funcionario o el organismo competente que nos abrió esa investigación. Puede ser, repito, la Policía Nacional, pero también puede ser la Guardia Civil. Si no se recuerda, lo mejor también es presentarla en los dos cuerpos de seguridad. Miranda y yo tenemos casos que también, o el despacho ha tenido casos de personas que no tienen claro si fue la Guardia o la Policía, y en este caso siempre es verdad que les pedimos por los dos organismos. Con dicha solicitud es importantísimo adjuntar el documento de identidad, el DNI, el pasaporte, si es un ciudadano extranjero que no tiene permiso de residencia, aunque ojo, si es un extranjero que no tiene permiso de residencia, aquí entramos en aguas profundas también, porque podríamos estar encarando una situación de expulsión. Esto también es posible. Pero en cualquier caso, el documento es el DNI, el permiso de residencia o el pasaporte del perjudicado. También es imprescindible que si la persona ha sido condenada, se aporte la cancelación de los antecedentes penales. Ojo, si fue archivado, se tiene que presentar, aparte del documento de identidad, se tiene que presentar el sobreseimiento de la causa, que puede ser en este caso provisional o Y a definitiva. mí, Sí, disculpa Cristina, lo que me ha ocurrido en estos casos es que presentando el sobreseimiento no me han llegado a cancelar directamente, porque lo que me piden es el certificado de firmeza de esa resolución. Hay casos en que sí que me los han cancelado con el mero sobreseimiento, pero en otros me han exigido ese certificado de firmeza. sobre todo cuando son causas no provisionales. Un Eso caso, por es. ejemplo, para que la gente diga, ¿y en qué caso podría haber un caso de sobreseimiento provisional? Porque también te deja un poco loca. Uno se imagina que si te van a archivar la causa, te la archivan y ya, ¿verdad? Pues he visto un caso, James, por ejemplo, de una clínica que, bueno, que había un tema de... a mí siempre se me olvida la palabra, ayúdame, por favor, Miranda, que se me va siempre el tema de laboral, cuando no hay una usurpación, se me ha olvidado, ¿eh? Es un tema de profesional cuando no lo es. Sí, A mí siempre, yo no sé, pero tengo años que siempre se me va el tema de es una causa penal, ¿eh? era. Y entonces, a ver si te acuerdas, siempre se me olvida a mí el término. Pero Sí. el caso es que no era un médico y había un tema de denuncia por parte de los trabajadores y un tema de denuncias con pacientes, etcétera. Entonces, en principio, es verdad que no se había probado nada. Entonces, obviamente, lo sobreseyeron, pero como podía ser un procedimiento que podía seguirse aperturando, sí, Intrusismo. intrusismo laboral, exacto. Sí, a mí siempre se me olvida. Si, claro, imagínense, lo dejan provisional, Andrea, que es como dejarlo en stand-by, porque es decir, lo que yo te lo archivo. Pero cuidado, que como me ven otra persona denunciando por mismos hechos que ya tienes una causa, no te lo voy a cerrar del todo. Entonces, en este caso también sí habría que estar pendiente con este tipo de cosas. Y es interesante que además del DNI, pasaporte o permiso de residencia y que se aporte también el sobreseimiento, se aporte la condena, lo que se va a aportar, es imprescindible que si lo hacemos mediante abogado, se presente también la representación del abogado o que el abogado esté apersonado en la causa. Los medios para solicitarlo puede ser por correo, presencial, pero sobre todo lo mejor ahora es como telemático, ¿no? Como hacerlo online. Miranda, no sé si también quieras aportar algo por aquí con eso. Eso es. En su caso, va a depender un poquito también el tiempo en el que nos van a responder de cómo esté de colapsado ese órgano. Yo me he encontrado con solicitudes que me responden en menos de una semana y solicitudes que se me retrasan 2 meses y tengo que volver a presentar y presentar hasta que me resuelven.
Entonces, eso sí que va a depender un poquito. Yo sí o sí recomiendo realizarlo online, porque, por ejemplo, la Guardia Civil sí que tiene como su propia plataforma en la que accedes directamente con certificado digital y la Policía Nacional no tiene una plataforma propia, pero lo presentas a través de cualquier registro electrónico, como en nuestro caso utilizamos Rexara. Pero es mucho más rápido y te evitas el trámite de tener que ir a la comisaría presencialmente, la demora allí, que te atiendan y todo ello. Pero bueno, se puede hacer también. El caso también siempre de estos videos es que la gente tenga bastante información, pero que sepa que si es un tema que no tiene mayor importancia, bueno, pues tiene toda la tranquilidad para solicitarlo. Pero si es un tema álgido en cuanto a su propia residencia, en cuanto a que lo pueda perjudicar, repito, con su renovación, con su nacionalidad, o que lo que estamos diciendo, a lo mejor piensa que le van a sobreseer toda la causa y ha sido provisional, o que no le sale en el momento, porque ojo, deberían tener menos de un mes para cancelarlos y para que te llegue la cancelación, pero no suele ocurrir siempre esto de los tiempos. Entonces, habría que vigilar muy bien qué pasa si estoy en medio de una renovación, no me llega a tiempo la cancelación y me han dado un plazo para aportarlo. O sea, todo eso hay que verlo. O si estoy enmarcado dentro de una orden de expulsión. Otra cosa que me parece bien de mi parte, como lo último interesante que las personas sepan, es que es súper importante cuando voy a rellenar el formulario o cuando voy a la policía, dejar los datos súper claros. O sea, dejar 2 o 3 teléfonos, estar pendiente del número de teléfono, porque a veces suelen llamar. Dejar el correo electrónico también súper pormenorizado. Que hoy lo hablaba también con Lucía. Lucía me decía, me he comunicado con un cliente por correo. Y en mi cabeza era como, sí, yo sé que esa es la vía y que siempre les digo que esa es la vía de comunicación, pero las personas no siempre utilizan el correo. O sea, es increíble la cantidad de personas que tienen correos electrónicos y no lo utilizan, al menos que tú le digas 1000 veces que tienen que abrir sus correos electrónicos. Sobre todo cuando somos ciudadanos, porque todas las notificaciones por parte de la administración, de los cuerpos, de los organismos, incluso de entes privadas como nosotros, se comunican a través de correo electrónico. Entonces las personas tienen que, cuando pasa algo, siempre estar muy pendientes de su correo electrónico y de su teléfono. No sé si algo más, Miranda. ¿O No, por alguien que eso. quiera decir algo más? ¿Nada más? Listo. Bueno, pues con esto damos por finalizado el video de hoy, cortito, interesante también, porque es la cancelación solamente de los policiales, ya hablaremos de los penales, y cualquier duda que puedan tener, por favor, comuníquense con nosotros. Recuerden que esta conversación va a estar toda básicamente en nuestro canal de YouTube, pero también la van a tener en nuestro canal de Telegram, que por ahí hablamos siempre de los casitos. Decirles además que en el blog tienen bastante información sobre los antecedentes penales y los policiales también, que este video también se resume en nuestra página web y que para seguir viendo información de valor y nosotros nos sigamos animando, suscríbete al canal de YouTube también y dale a la campanita para que tengas más información. Nos estamos viendo. Adiós, chicos. Gracias por conectar a todos.